Perfecto. Bueno, el tema pues es entrevistando a un nuevo talento, ese factor clave, ese recurso humano que va a venir a agregar valor a toda la operación que nosotros actualmente tenemos en cada una de las empresas que estamos representando. Y pues para ellos vamos a brindar una pequeña introducción, como para nadie es nuevo, ¿verdad? A partir del año 2020, pues hemos sufrido una gran revolución que ha acelerado la transformación del mundo laboral, ¿verdad? Las empresas nos hemos visto obligadas a dos cosas específicamente. Primero, a ser cada vez más competitivos, ¿verdad? Como compañías, a ser más flexibles y a ser más dinámicos. Y la parte dos es a mejorar la gestión del talento humano. Tenemos un gran reto de poder trabajar de forma híbrida, tener colaboradores trabajando desde full de casa, otros sí están pues trabajando en oficina, y todo esto nos ha complicado un tanto el poder tener la mejora de la gestión del talento humano como tal, ¿verdad? El decir cómo controlo tiempos, cómo controlo rentabilidad, cómo controlo eficiencia, cómo hago que este talento sea efectivo, ¿verdad? Y tenemos que aprender a adaptarnos a las nuevas formas y a gestionar a personas desde otro sitio. Antes era un poco más sencillo porque teníamos a todo el personal pues consolidado en la oficina, ¿verdad? Entonces pues hacíamos pausas activas y estábamos en constante interacción o relaciones interpersonales. Y hoy es un poco más difícil poder hacerlo a distancia. ¿Cuál es el objetivo pues, de este tema? Principalmente, pues lograr tener una entrevista exitosa, ¿verdad? Cómo nosotros, estando del lado de recursos humanos, podemos lograr que todas las entrevistas que vayamos teniendo para esa atracción de ese nuevo talento sean beneficiosas y sean oportunas. Uno de los objetivos al momento de realizar una entrevista, pues es identificar el perfil ideal para el puesto solicitado. Es decir, qué es lo que yo estoy buscando y qué es lo que mi empresa está necesitando. También otro de los objetivos es validar que el perfil encaje no solo con un perfil técnico, ¿verdad? Sino también que encaje con un tema de cultura, con un tema de valores y que contribuya positivamente a la compañía. Que sepamos que los valores que practica el candidato que estamos entrevistando van a ser match con los valores que nosotros tenemos identificados o en práctica en nuestra empresa. Y el tercero es comparar y determinar los puntos fuertes y débiles de varios candidatos. Es decir, validamos cómo está el mercado hoy por hoy, ¿verdad? En qué estamos, cuántos somos tan competitivos y qué es lo que estamos teniendo de nuevo del mercado. Tipos de entrevista de trabajo según la estructura. Cada vez que nosotros vayamos a realizar una entrevista, tenemos que tener definido cuál es el tipo de entrevista que vamos a realizar, cuál es el tipo de puesto en el que nosotros estamos enfocados y qué es lo que queremos obtener. Y para ello, pues tenemos tres tipos de entrevistas. La primera, pues una entrevista estructurada. Este tipo de entrevista funciona por lo general en procesos masivos o cuando tenemos como un pool de candidatos muy grande, funciona hacerlo y lo hacemos por lo regular con un test, ¿verdad? En donde vamos marcando, bueno, yo quiero del candidato saber, por ejemplo, toda la parte técnica, parte de formación y parte de experiencia, pero también quiero indagar un poco en todo lo social y familiar. Entonces, al momento que yo voy a realizar la entrevista al candidato, yo ya tengo una estructura definida. Hay demasiadas herramientas, ¿verdad?, en las que nosotros nos podemos apoyar. Una de ellas es una guía de entrevista en la que podemos ir mapeando, bueno, esto ya lo cumplí, esto ya lo platiqué o esto ya se lo consulté, como para que vayamos teniendo el mismo formato de entrevista para todos los candidatos. Eso es una entrevista estructurada. Una entrevista no estructurada es, pues, cuando hacemos como la entrevista en conversación, ¿verdad? Buscamos que el candidato pues entre en su zona de confianza y empiece del lado de él a contarnos
toda su trayectoria profesional, parte de sus relaciones familiares o sociales. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Pues en esta entrevista podemos evaluar qué tanto se puede desenvolver un candidato, ¿verdad? Validamos también habilidad verbal, también tenemos oportunidad de ver más si es para una plaza de servicio al cliente o si este candidato lo estamos buscando para el área comercial, ¿verdad? ¿Qué tanta habilidad de comunicación tiene? En cómo se dirige hacia las demás personas, cómo es su postura, la lectura corporal, ¿verdad? Que es muy importante al momento de realizar cualquier tipo de entrevista. Entonces, aquí dejamos que fluya, que el candidato empiece, se puede empezar a presentar y él puede empezar del lado donde él más se sienta como en confianza, ¿verdad? O más seguro. Obviamente dentro de nuestra entrevista, pues siempre va a pasar que tenemos toda la parte de preguntas, ¿verdad? Porque tenemos que hacer ciertas validaciones o confirmar cierta información de la hoja de vida. Entonces ahí es nuestro momento en donde podemos, él en conversación y nosotros ir pudiendo meter preguntas estratégicas para ir determinando si este candidato es el potencial o es lo que nosotros estamos buscando. Y la 3, pues es una entrevista mixta. Sí tenemos una estructura de entrevista, ¿verdad? Pero damos pauta a que el candidato pueda ir respondiendo libremente, ¿verdad? No hacemos preguntas cerradas como para un sí o para un no, sino damos la oportunidad, sí, con mi estructura y con mi pregunta, pero para que él pueda ampliarse al momento de poder responder, ¿verdad? Cada uno de estos tipos es objetivo en los puestos. La entrevista estructurada la podemos ocupar para puestos muy operativos, ¿verdad? Porque nos funciona saber más la parte técnica y ahí sí tenemos que determinar un sí o un no, ¿verdad? Manejo de herramientas, trabajo en campo o en calle, con maquinaria, conocimientos muy técnicos o muy específicos, entonces la entrevista estructurada nos va a venir a bien. Cuando realizamos una entrevista no estructurada, cuando son mandos medios o pueden ser también de cierta forma coordinaciones, liderazgos, ¿verdad? Donde nosotros podemos tener más como esa parte de conversación, porque lo que queremos indagar son más habilidades y competencias. Y en una entrevista mixta, esta la podemos aplicar tanto en gerencias y en direcciones, que ya es un poco más alto. Sin embargo, también es funcional para algunos mandos medios, ¿verdad? Siempre pues va un prefiltro previo a las entrevistas y creo que por ahí podríamos ganar parte del tiempo. También tenemos tipos de entrevista según el objetivo, ¿verdad? Si nosotros ya estamos del lado de recursos humanos, ya no tanto de la parte de reclutamiento, sino yo ya soy el líder del área y voy a realizar esta entrevista para ver si este es candidato potencial para la plaza que yo tengo en mi departamento, pues lo más viable es que podamos realizar una entrevista por competencias. Esta entrevista, pues básicamente nosotros la realizamos para determinar cuáles son esas competencias que nosotros queremos validar si el candidato tiene. Importantísimo siempre poder trabajarlas bajo un test, bajo un formato, ¿verdad? Saber, bueno, en el puesto que yo tengo, la competencia que yo requiero es que puedan gobernar cierta herramienta. Entonces voy a validar y voy a hacer preguntas acorde a esa herramienta. Otra importantísimo para utilizar por competencias es en la parte de liderazgo, ¿verdad? Hacemos que el candidato nos cuente a nosotros alguna situación y de esa situación vamos sacando preguntas. Una pregunta es, por ejemplo, ¿tuviste algún inconveniente en la parte de servicio al cliente? ¿Cómo lo resolviste? Es súper importante que cada una de las preguntas que nosotros hagamos en una entrevista por competencias sea a pasado, sea situaciones que el candidato haya vivido en sus empleos anteriores, porque entonces vamos a saber que es una respuesta verdadera y objetiva. A que si nosotros hacemos una pregunta a futuro, tendemos a que el candidato pueda pensar que esa es la mejor opción, sin embargo no la ha puesto en práctica, no sabe si es funcional. Entonces no podemos determinar la competencia si lo resolvió o no lo resolvió, ¿verdad? Entonces
es importante que tengamos una estructura en esta entrevista por competencias y primero que nosotros sepamos qué es lo que queremos evaluar, cuáles son las competencias más óptimas para el puesto vacante que yo tengo y en función a ello, pues desarrollar mis preguntas. Otro tipo de entrevista, según el objetivo, es la parte de tensión, ¿verdad? ¿Qué buscamos con una entrevista de tensión? Pues llevar al candidato al límite, ¿verdad? Saber qué pasaría si al momento de él estar en el grupo de liderazgo hay un problema que realmente sea de peso. ¿Cómo se vería él? ¿Verdad? Si es un líder, pues va a sacar esa parte de dominancia, de liderazgo, de resolver, o se va a hacer para atrás, va a ser tímido, no quiere participar y prefiere evadir. Entonces, esta entrevista de intención nos funciona mucho también para de mandos medios para arriba, ¿verdad? Nosotros podemos evaluar qué tanta competitividad va a tener este candidato en un equipo de liderazgo, por ejemplo. Nuestra intención en una entrevista de tensión no es, pues, de cierta forma, humillar o hacer enojar al candidato. Realmente no es esa la función, sino buscamos que esté en una situación de límite, en una situación donde tenga que pensar, tenga que resolver. Y esto nosotros lo podemos validar también con casos que él haya vivido anteriormente, para hacerles preguntas como, mira, al momento que tú tuviste algo en tu empleo anterior, tuviste como algún desfase, algún tema de números, presupuestos que no le llegaste, ¿cómo lo resolviste? Y empezar como a atacar al momento de preguntar, pero es importante atacar digamos, con base en la entrevista y no atacar al entrevistado. Para eso es muy importante, que nosotros como reclutadores o como entrevistadores seamos objetivos al momento que lanzamos una pregunta. Y el otro tipo, el número 3, pues es la entrevista de creatividad. ¿Ok? ¿Qué tanto este colaborador va a aportar? Y creatividad no solo es de armar, es de innovar, es de proponer, es de liderar, ¿verdad? ¿Qué tanto puede él darme a mí como compañía un negocio nuevo, proponer algún producto adicional, proponer otra línea de negocio, ¿verdad? ¿Qué tan creativo puede llegar a ser él también con su equipo de trabajo? ¿Cuál es la dinámica que maneja con ellos? ¿Cómo hace la parte de motivación? ¿Cómo trabaja? Es increíble cómo medimos la creatividad también hasta el momento de llegar a una sanción, ¿verdad? De cuando alguien no está cumpliendo una meta, ¿cómo llegas tú? ¿Cómo abordas? ¿Cuál es la iniciativa que tienes con ese colaborador? Entonces, estos tipos de entrevistas nos van a funcionar a nosotros para poder determinar quién de esos candidatos es nuestro factor, el más potencial, el de mayor habilidades, el de mayor competencias y efectivamente un talento que podamos seguir desarrollando, porque eso es muy importante. No solamente es lo que trae, sino también lo que puede aprender acá con nosotros como compañía y hasta dónde lo podemos llegar, ¿verdad? Dentro de las entrevistas, pues es importante mapear qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal. No es solamente presentarnos a una entrevista y decir, bueno, usted viene a participar para tal posición, entonces siéntese. Y ahí empezar nosotros a indagar, ¿verdad? O a ver hasta ese momento la hoja de vida, o ha pasado con algunos líderes de área donde ya están en una entrevista y hasta ese momento empiezan a buscar el CV. Uno de los errores más comunes en las entrevistas, pues, es los fallos en la lectura y el análisis de la hoja de vida. No podemos llegar con una entrevista estructurada o saber qué es lo que vamos a debatirle al entrevistado si no hemos leído su hoja de vida, si no tenemos un resumen de entrevista, si no sabemos de dónde viene. Incluso llegamos muchas veces a una entrevista sin saber cómo se llama el candidato, ¿verdad? Entonces es que nosotros también como líderes de área nos preparemos para cada una de las entrevistas que tengamos y demos esa importancia también al tiempo del candidato, ¿verdad? Y que nuestro tiempo esté invertido de una forma correcta, que esté bien y que sepamos que si yo voy a estar en 3 horas en entrevistas, estas 3 horas también van a ser productivas y son parte de mis funciones. Otro de los errores también es la incapacidad para adaptarnos al horario de los candidatos.
Muchas veces como empresas pensamos, no, él está en búsqueda de empleo, entonces pues que se tiene que regir al horario y a todo lo que nosotros mapeamos. Y muchas veces desde ahí le marcamos al candidato que no solemos ser flexibles, que somos pues un tanto cerrados como compañía, y es importante cómo desde una entrevista nosotros cuidamos nuestra marca empleadora, ¿verdad? Cómo le damos a conocer a los candidatos ese calor humano dentro de nuestras empresas. Obviamente, pues no siempre vamos a estar con horario abierto, ¿verdad? Para completar entrevistas, pero sí podríamos tener una parte de negociación y de flexibilidad al momento de que ellos lo soliciten. Otro error común en una entrevista es hacer esperar demasiado tiempo al candidato, ¿verdad? Muchas veces pues ya tenemos una agenda, ya hay programación y definitivamente pues siempre surge algo en el día, ¿verdad? Pero siempre hay que respetar el tiempo y la puntualidad de cada uno de los candidatos. Ser nosotros humanos al momento de decir, bueno, ellos vinieron, cumplieron, entonces yo también debo de cumplir con esta parte. No contar con profesionales preparados para la entrevista. Muchas veces del lado de recursos humanos nos vemos en la necesidad de poder como instruir a un líder, de decirle al líder, mira, yo te sugiero que este sea el tipo de entrevista que tú trabajes. Te voy a dejar una guía, tú puedes ir haciendo este tipo de preguntas y pues tú puedes agregar algunas preguntas que tú quieras pues validar ya directamente con el candidato. Pero realmente si el líder del área que está teniendo la vacante no tiene el expertise para realizar una entrevista, esta entrevista no va a ser exitosa, porque no va a saber qué evaluar, no va a saber qué preguntar, no va a saber validar si lo que le están respondiendo está correcto o incorrecto. Entonces, si tenemos líderes dentro de la compañía, la sugerencia es que podamos impartirle este conocimiento a ellos, prepararles herramientas para que puedan tener entrevistas un poco más amenas y que para ellos también sea un momento de tranquilidad, ¿verdad? Porque cuando tenemos un líder que nunca ha pasado una entrevista, fuera de que él entreviste, lo para el candidato entrevistando a él, ¿verdad? Preguntándole cosas de la empresa y realmente ya se distorsionó y perdimos el rumbo en una entrevista. Entonces, otro de los pasos o sugerencias podría ser que alguien de recursos humanos dé acompañamiento con el líder en las primeras entrevistas y tener un feedback, decirle, ok, ¿cómo te sentiste en la entrevista? ¿Consideraste que quisiste preguntar algo más? ¿Todo te quedó claro? ¿Quisiste validar? Te vi por ahí que querías hacer unas preguntas, ¿qué pasó? Y toda esta retroalimentación al líder le va a ir ayudando para que a medida que él vaya realizando estas entrevistas se vaya sintiendo un poco más en confianza y lo volvamos profesional entrevistando. También tener ideas preconcebidas. Muchas veces algunos de los líderes o las personas que van a entrevistar, pues leen una hoja de vida y ya traen como un prejuicio muchas veces de ciertas empresas o de ciertas carreras o de ciertas universidades. Entonces, no podemos entrar a una entrevista con estas ideas preconcebidas. Tenemos que entrar a una entrevista como una hoja en blanco, ¿verdad? A poder preguntar y desde ahí nosotros construir la historia, pero no castigar de cierta forma al candidato, ¿verdad? Con algunos prejuicios. Esto es muy importante que lo podamos considerar. Otro tema es que interrumpimos al candidato, ¿verdad? Por eso es importante desde que un inicio nosotros determinemos cuál va a ser el tipo de entrevista que vamos a ocupar y le demos a conocer al candidato cuál va a ser la dinámica. Mira, de inicio, pues yo quiero conocerte, me gustaría que te presentaras conmigo y vamos a tocar tal y tal tema. Y seguido de esto, pues ya nos lanzamos a otro tema. Entonces, ya cuando nosotros tenemos esa guía con el candidato, ya es nada más que vayamos pues llevando en ese orden. Pero muchas veces lanzamos una pregunta, ¿verdad? Y atacamos con otra pregunta y otra pregunta, entonces no dejamos que el candidato pueda desarrollarse en una entrevista o pueda al menos terminar la frase que nos está indicando. Escoger preguntas que aportan poca información. Muchas veces se ve este error en plazas muy técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, en un operador de montacarga, nosotros podemos lanzar una pregunta y decirle,
¿Sabe manejar montacarga? Y efectivamente el candidato me puede decir a mí, sí. Y yo estoy esperando que él me diga que si lo puede manejar sentado, parado, eléctrico, de combustión, de gas, pero realmente la pregunta que yo le lancé no fue una pregunta concreta, no fue una pregunta completa. Y él pues se limitó a decir un sí o un no. Entonces tenemos que tener preparadas, perdón, las preguntas que nosotros queremos realizarle al candidato y que sepamos que al momento de que ellos realicen o respondan todas estas preguntas, van a aportar a mi decisión, ¿verdad? A decir, ah, bueno, este candidato es el que más me convence por esto y esto y esto, ¿verdad? Y como les mencionaba al inicio, pues no cuidamos nuestra marca empleadora cuando realizamos una entrevista. Siempre, pues nosotros somos la cara de la compañía, ¿verdad? Y por lo regular entrevistamos también personas para nuestro propio equipo, de forma interna. Entonces, analizar cuál es el mensaje que yo quiero darle. Muchas veces en las entrevistas los candidatos desisten, me dicen, mire, yo no, ya no quiero continuar en el proceso, y validamos que es que cuando pasó su segunda entrevista con el que iba a ser su líder, pues lo vio un tanto cerrado, tal vez por ahí hubo alguna malinterpretación durante la entrevista que ninguno de los dos pues tuvieron el valor de poder resolver, o desde un inicio pues pasó algo que bloqueó totalmente la entrevista. Y eso no solo bloquea la entrevista, sino bloquea también la visión del nuevo colaborador o el candidato potencial hacia la empresa. No, mira, yo ya no voy a aplicar en esa empresa porque realmente no me gustó el clima. Mira, cuando yo entré vi tal cosa. Entonces, todas esas partes es tan importante que nosotros lo cuidemos al momento de que vamos a realizar una entrevista. También importantísimo, pues, determinar cómo nos afecta una mala contratación, porque no es solamente que venga una persona y no funciona en el puesto y se retire de la empresa. Todo el proceso tiene un impacto como tal. Y vamos a ver en dónde nos pega. En una de ellas, pues, es el valor tangible, ¿verdad? Como ustedes saben, todos manejamos costos de reclutamiento, tenemos inversiones en bolsas de empleo, en la fase de atracción, horas hombre, instalaciones, etcétera, ¿verdad? Costos de selección, muchas veces de estos candidatos que ya hoy por hoy están contratados y aquí a cabo de un mes se retiran, pasaron algunas pruebas, pasaron algún polígrafo, una evaluación médica, que al final del día tiene un costo monetario, ¿verdad? El costo de contratación y el costo de capacitación, porque todo esto sí lo podemos medir en dinero al final del día. El valor intangible, pues es el impacto y el deterioro del clima laboral. ¿Qué tanto afectamos nosotros trayendo un compañero y que los chicos o los colaboradores de la empresa lo empiecen a ver y luego ya no lo vean y luego vean a otro? Entonces todo esto va deteriorando, quiera que no, el clima y las relaciones interpersonales de los colaboradores que ya están activos. La interrupción de relaciones con los clientes. Muchas veces hay afinidad, ¿verdad? En algunas relaciones comerciales, que obviamente cuando el cliente empieza a sentir ese, bueno, hoy hay una persona, mañana hay otra, el otro mes ya hay otra, entonces eso empieza a deteriorar la relación con el cliente. Ya no sabe si sí llamar o no llamar, o ahora con quién contactarse, entonces hay que ponerle mucho sentido a esto. Y la pérdida de negocios, efectivamente, ¿verdad? Porque ya no hay una relación, ya no hay, bueno, yo llamo, me comunico, pido, hablo, ahí está, yo ya sé quién me atiende, ya sabe cómo trabajo. Y el tener a una persona cada mes nueva es empezar a enseñarle, a empezar a explicar. Y muchos de los clientes, pues al final del día, no les gusta estar en esta repetición, ¿verdad? Y pues aquí estamos en la fase de preguntas y respuestas, entonces pues dejo el espacio a Angie para que me vaya comentando ahí acerca de las preguntitas que nos van haciendo. Muchísimas gracias, licenciada. Definitivamente, pues, de gran utilidad lo que nos aportó el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues, queríamos consultar si tienen alguna duda. Pueden escribirlo aquí por medio del chat, que hay una de recursos humanos. ¿Qué pasa si la persona no quiere seguir con la entrevista? ¿Cómo cerramos? Muchas gracias. Pues bueno, realmente cuando damos inicio a una entrevista, lo que estamos buscando pues es hacer el match,
¿verdad? No solo en la parte técnica, sino también en la parte de cultura. Y toda la retroalimentación que nosotros podamos tener en una entrevista nos es funcional como compañía, ¿sí? Es de valor nosotros saber por qué no estamos siendo atractivos, porque al final del día esta información se la puede quedar usted y puede construir sobre ello. Decir, bueno, no estamos siendo atractivos por la parte de horarios, porque eso me dijo el candidato, y es súper válido. Si el candidato le indica, mire, yo ya no quiero continuar porque realmente no me veo en esta posición o no me gusta esta condición, pues tú puedes cerrar la entrevista con toda la cordialidad, ¿verdad? Y con todo el respeto también. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas participado en el proceso. No sé si tuvieras alguna retroalimentación para mí, algo adicional de lo que a ti no te gustó, tanto de la plaza como de la empresa, y pues tú tomar nota de toda esta información y con ello poder ir a tu gerencia y decirle, mira, estamos en el mercado perdiendo candidatos por esta parte. ¿Cómo lo mejoramos? Y pues de ahí salen planes y salen proyectos y salen mejoras, porque al final también es mover e incrementar tu marca. Muchas gracias. María John nos pregunta, ¿el test puede aplicar para el personal operativo y administrativo? Sí, efectivamente, la estructura que tú realices para cada una de tus entrevistas, siempre pues el grado de complejidad va a ir acorde al puesto, ¿verdad? No podrías hacer las mismas preguntas que vas a ocupar para un operativo, ¿verdad? Como para un administrativo en el que tú ya necesitas habilidades o competencias, por ejemplo, en manejo de paquetes de Office o un poquito más aparte a la parte administrativa y no tanto técnica. Entonces, la estructura tú la generas. Buen día. Con referencia a mapeo para ver nuestros errores en la entrevista que realizamos, ¿qué recomendaciones para evaluar este punto puede brindarnos? De antemano, muchas gracias. Ok, al mapeo para ver nuestros errores en la entrevista. Importantísimo poder determinarlos. Por eso les indicaba que al inicio, si yo no soy experta realizando entrevistas, puedo tener el acompañamiento de alguien de recursos humanos que sí practique entrevistas, ¿verdad? Porque voy a poder tener un feedback y lo que yo más les recomiendo es que empiecen a entrevistar plazas operativas, ¿verdad? Que realmente es una entrevista en la que podemos llevar un poco más corta, no solamente en tiempo, sino también en contenido y ahí poder ir puliéndonos, ¿verdad? Importantísimo siempre que nosotros podamos tener determinado cuál es el perfil, qué es lo que estamos buscando, porque eso va a ser nuestra guía para poder realizar la entrevista. Muchas gracias. Aqua Oficina Central pregunta, si la cantidad de información que desea validar es grande y se necesita más de una entrevista, ¿hasta cuántas entrevistas máximo es apropiado para extender demasiado tiempo, pero no perder la oportunidad de abarcarlo todo? Ok, muy interesante tu pregunta. Realmente cuando yo empecé en la parte de recursos humanos era algo que en algún momento yo también me pregunté. Y es que hay dos fases para que tú puedas, de hecho pueden haber más, ¿verdad? Pero las dos principales es que la primera que tú tienes o el primer acercamiento que se tiene con recursos humanos, la tarea de recursos humanos es validar hasta cierto punto la parte técnica, pero recursos humanos hace más por indagar la parte, si tú vas a estar cómoda en la parte de nuestra cultura, si aplicas en la parte de nuestros valores, cuál ha sido tu formación académica, o sea, indagar toda como de forma general, ¿ok? Y eso sí lo tienes que lograr en la primera entrevista porque al final del día es tu primer filtro. Si tú ya logras pasar esta entrevista y dices, bueno, el fit cultural nuestro con este candidato, pues sí, yo considero que puede hacer match porque tiene estos valores, porque tiene estas habilidades, tiene estas competencias, y ya la parte técnica es importante que lo evalúe el líder del área, porque él es el experto. ¿Verdad? Es por eso que nosotros siempre pasamos dos entrevistas. Bueno, ahorita voy a pasar con recursos humanos porque pues aquí está toda la parte de cultura y seguridad corporativa y ya con el líder pues ya pasamos a la entrevista por competencias. El líder de cada área tiene que estar especializado en realizar entrevistas por competencia.
en determinar cuáles son las competencias que él necesita para su área y en determinar cuál es el tipo de entrevista que va a realizar para poder sacar esta información. No podrías tener 2 entrevistas con el mismo líder porque entonces tu entrevista primera no fue efectiva. Si el líder se queda con duda de un candidato, es mejor resolverlo en la entrevista que está teniendo. Mira, sobre el manejo de tal herramienta, no me queda claro hasta qué punto es tu conocimiento, hasta dónde lo has manejado. ¿Tú me podrías indicar, por favor? Ah, sí, mire, yo he trabajado y ahí empezamos otra vez, aunque esto nos tome revalidar con el candidato. Pero es mejor hacerlo en ese momento a decir, híjoles, no me quedó claro, ¿sabe qué? Cítemelo para otra entrevista, porque entonces ya no nos vamos a ver bien o no nos vamos a ver profesionales y objetivos ante el candidato que está aplicando con nosotros. Entonces, súper importante las 2 entrevistas, recursos humanos y la entrevista de líder, porque si tenemos una entrevista más, que ya sería, por ejemplo, con el director del área o la gerencia general, es solo para el último visto bueno. Mira, sí, me gustó el candidato, le consulté esto y hago mucho sentido con lo que tú me comentaste o la retroalimentación de tu entrevista. Entonces sí, considero que él es. O sea, lo que buscamos con una gerencia general solo es el visto bueno, pero la determinación debe de estar entre recursos humanos y el líder inmediato. Muchas gracias, licenciada. Silvia Donis pregunta, ¿será correcto terminar la entrevista si vemos que el candidato no aplica para la plaza? Sí es correcto, pero aquí me lleva a otro punto, que es no tuvimos un prefiltro. Bueno, porque en el prefiltro pudimos determinar si el candidato es apto para la posición. Si desde el prefiltro telefónico que nosotros hacemos como reclutadores no es apto, no lo cito a una entrevista presencial, ¿verdad? O a una entrevista ya de inicio, de inicio del proceso, porque realmente lo estoy trayendo y yo estoy invirtiendo mi tiempo y él también definitivamente y al final del día no lo voy a dejar dentro del proceso. Ha pasado que muchas veces candidatos se venden muy bien en la llamada, en el prefiltro, pero cuando tú ya estás en la entrevista con él, ya no, o se puso tan nervioso y no dijo nada, o realmente no sabe, ¿verdad? ¿Cómo hacemos ahí? Le hacemos énfasis, con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Porque al final, pues él está en esa ardua labor de buscar empleo. Entonces nosotros le hacemos énfasis que la posición requiere, por ejemplo, mira, necesitamos que tú tengas una metodología ágil, que estés certificado en Scrum. Lo que platicamos en la llamada, pues tú me indicaste que sí, pero revisando y ahorita conversando contigo, no me queda claro si estás certificado o no. No, mire, es que yo empecé y puede ser que ahí por eso sea un requisito indispensable y se nos caiga el candidato. Entonces, tenemos que decirle, mira, este sí es un requisito indispensable de la posición. A mí me gusta tu perfil, yo por lo regular tengo otras posiciones. Si tú me lo permites, pues, y estás en tiempo, podríamos terminar la fase de la experiencia y pues damos por terminada nuestra entrevista hasta que yo tenga la oportunidad de otra posición en donde colocarte. ¿Estarías de acuerdo? Y pues ya el candidato indica si está de acuerdo o si él quiere terminar la entrevista en ese momento, pues le agradecemos siempre por el tiempo que ha invertido, ¿verdad? Y nos disculpamos también porque pues no la pudimos concluir y pues él se retira y listo, no pasa nada. Pero es mejor a eso, a que tú le sigas toda la entrevista. Y es increíble cómo nosotros ya sabemos en nuestra cabeza que el candidato no va a aplicar y empezamos a perderle atención. Entonces eso es peor para el candidato. Ya lo vemos como una falta de respeto porque ya no estamos escuchando ni siquiera lo que nos dice porque no aplica, por así decirlo, ¿verdad? Entonces es mejor ser claro con ellos. Gracias, licenciada. Mayra de Recursos Humanos nos comenta, buenos días, ¿nos podría compartir algunos tips para la lectura del lenguaje corporal? Claro, Mayra, con mucho gusto. Pues bueno, la verdad es que la lectura corporal es un tema muy extenso, ¿verdad? Cada uno de nosotros o las personas que entrevistamos, pues ya tenemos una técnica, ¿verdad? O con la que nosotros nos sentimos un poco más cómodos. Hoy por hoy es un poco más difícil en la parte virtual, ¿verdad? El poder tener esta lectura corporal. Porque, por ejemplo, ustedes me ven acá y pues estoy como que de medio cuerpo, no saben si estoy cruzando las piernas, si tengo las piernas pues subidas en una silla, si me están temblando los pies o qué está pasando, ¿verdad? Importantísimo que nosotros podamos determinar
y hacer que el candidato entre en un sentir de confianza, ¿verdad? Porque eso va a empezar a ver que el candidato tenga reacciones con el cuerpo que sean normales, ¿verdad? Y eso lo determina la observación. Por ejemplo, si yo empiezo la entrevista con el candidato y desde un inicio veo, por ejemplo, que se sube los lentes a cada rato, o entienda, bueno, o está nervioso o quiere evadir algo o hay algo por ahí que no me está diciendo, o puede ser que realmente su lente no funcione, ¿verdad? Porque a veces pasa. Yo lo que realmente o regularmente hago es que les pregunto, le digo, mira, no sé si te afecta el aire acondicionado, te sientes, estás tranquilo, necesitas ir al baño, quieres, cuando ya veo que hay mucho movimiento corporal. Y regularmente pasan las manos, ¿verdad? O empezamos a atender como ciertos movimientos con esta parte del cuerpo, donde empezamos a determinar si hay un indicador de mentira. Obviamente podemos determinar también si hay un indicador de nerviosismo también, si hay mucho movimiento en los dedos, por ejemplo, ¿verdad? Y mucha evasión al momento de que el candidato nos está observando, ¿verdad? O sea, divaga, mira a otro lado y está como en este movimiento, podemos determinar si es un tema de nerviosismo o si el candidato está evadiendo información. ¿Qué es lo más concreto? Pues validarlo con él. Ok, mira, nuestra entrevista realmente pues es para poder conocerte. Yo necesito que tú estés tranquilo, ¿verdad? Me puedas comentar si necesitas algo, si sientes mucho frío con el aire acondicionado o estás bien. No, mire, y realmente ahí se suelta. No, mire, es que sí, estoy un poco nervioso, es mi primera entrevista o después de 5 años, por ejemplo, porque he tenido candidatos así. Entonces realmente estoy como, bueno. Entonces empezamos a hablar con el candidato sobre su familia, ¿verdad? Porque por lo general la familia siempre nos da como esa parte de equilibrio, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ahí entra mi fase de observación. Bueno, él en este momento está tranquilo y solo tiene el movimiento, no sé, de un brazo o que cruza la pierna cuando está bien. Entonces empiezo a determinar que su estado de tranquilidad es esta postura. Cuando ya empiezo como al ataque, por así decirlo, con preguntas y a validar y a tema de experiencia, y empiezo a ver que su comportamiento o su lectura corporal empieza a cambiar, entonces ahí entra también mi observador de decir, ok, ahorita cambió la pierna de esto a esto, voy a seguir preguntando y quiero ver si se sigue manteniendo, si sigue manteniendo la pierna ahí, si no, indagar y qué es lo que está pasando. Pero lo clave acá es la parte de observación. Gracias, licenciada. Recursos Humanos pregunta, ¿es válido que las entrevistas las pueda hacer un coordinador de ventas en caso de encontrar a un vendedor o se recomienda que participe el jefe de Recursos Humanos y el coordinador de ventas? ¿Qué recomienda? Gracias. ¿Ok? Mi recomendación inicial es que la entrevista no es relevante, por así decirlo, si lo realiza primero el coordinador de ventas y luego participa recursos humanos, o primero lo ve recursos humanos y luego el área, ¿verdad? Ventas en este caso. Porque realmente debe de ser validado por las dos áreas. ¿Por qué? El líder de ventas, en este caso el coordinador, pues va a validar su perfil técnico. Va a validar, por ejemplo, que sí tenga habilidad comercial, cuál ha sido el tipo de negociación que ha realizado, cómo lo ha hecho, toque en frío, campo, sala de ventas, o sea, todo eso es lo que a él le compete. Pero recursos humanos, vamos a pasar otros filtros. Por ejemplo, vamos a asegurar que el candidato sí o sí esté graduado, sí o sí tenga un récord crediticio como nosotros requerimos, no haya tenido problemas delictivos, por ejemplo, ¿verdad? Que ahí involucramos toda la parte de seguridad corporativa. Entonces, hay otros temas que valida recursos humanos como la parte de cultura, ¿verdad? Que puede ser que al momento de que el coordinador de venta lo entreviste no lo evalúa. Entonces, sí es importante que los dos funcionen en la entrevista. No importa el orden, ¿verdad? Puede venir el coordinador y decirme, mire, Glendy, yo ya entrevisté a este vendedor que me lo refirieron, la verdad es que a mí me gustó mucho su perfil técnico, evalúelo. Obviamente yo tengo que entrar a hacer la confirmación de sus referencias, tengo que entrevistarlo porque voy a validar la cultura y también pues debo de aplicar pruebas psicométricas y ahí poder determinar otros factores.
Y ya con todo este file, ya con mi información y con la información del líder, entonces poder determinar si este candidato es apto para la posición. Gracias, licenciada. Silvia Campos pregunta, ¿cuáles son las palabras adecuadas para motivar a los candidatos jóvenes y que se quieran quedar en la compañía? Buenísimo, me gusta mucho tu pregunta porque hoy el talento está viniendo bien jovencito. Hace como un mes tuve oportunidad de conversar con recursos humanos de una multinacional y veíamos este tema, ¿verdad? De cómo tener esa retención, no es retener desde que yo ya lo contraté, entonces cómo le hago para que se quede conmigo, sino es primero generar atracción y segundo, generar esa retención del talento. Más en un tema de los jóvenes que de a partir de los millennials, le digo yo, ¿verdad? De que ellos están como, ¿qué más me da? ¿Dónde puedo aprender? Aparte del ingreso económico, ¿verdad? Definitivamente. Pero si nosotros como empresa no somos competitivos, no tenemos retos, no tenemos proyectos y no tenemos áreas donde el talento joven pueda desarrollarse, seguramente no lo retenemos. ¿Ok? ¿Qué puedes hacer tú en una entrevista? Obviamente, pues no vamos a decir una mentira, no le vamos a decir, mire, usted va a hacer aquí esto y usted va a llegar a ser el gerente general. No, no podemos decirle algo que no va a suceder, ¿verdad? Pero si nosotros del área de recursos humanos notamos que nuestras entrevistas se caen porque no somos atractivos, porque nuestra marca empleadora está por debajo, es hora de que nosotros accionemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que seamos atractivos? ¿Cómo lo generamos? Por ejemplo, teniendo hasta el ambiente, oficinas aptas. Hay veces que entramos a un sitio en una entrevista y es como, mira, no tenemos tu silla, pero ahorita te la vamos a conseguir. O sea, desde eso, ¿verdad? De no darle una libreta o algo con que se identifique el colaborador desde ese punto. ¿Qué hacemos en una entrevista? Determinamos cuáles son las metas y cuáles son los objetivos profesionales del joven. Le decimos, ok, tú vienes acá a aplicar a tal posición. ¿Qué te motivó a ti a aplicar en mi compañía? Ah, pues mira, lo que pasa es que yo te revisé en Facebook y veo que tienes tantos seguidores o te vi en Instagram que haces ciertas actividades o fotografía, por ejemplo, y realmente a mí me gusta. Ok, pero tú vas para otra posición, ¿cómo amarrarías como la parte de foto? Porque viste que hacemos eso. No, pues mira, yo puedo participar, yo puedo aportar, tengo cámara profesional. Entonces ahí empezamos a sacar toda esa información de este candidato y que al final del día también nos puede ser funcional, ¿verdad? Otra parte para poder atraerlos es presentar un plan de carrera y eso es tarea de recursos humanos, de nosotros saber cómo podemos hacerle ese plan a ese talento joven y que él se vea a largo plazo con nosotros, produciendo definitivamente, porque eso es lo que ellos buscan, ¿verdad? Y que tenga un ambiente cambiante, pero que sea retador al final del día. Entonces tienes que tener claro cuáles son tus puntos fuertes como empresa para que los puedas dar a conocer en una entrevista. Otro que ayuda es la parte de los beneficios, ¿verdad? Mira, nosotros trabajamos, no sé, en un horario de confianza o podemos tener la flexibilidad de los horarios. Tú puedes entrar a las 5 y te puedes ir a las 4 o si pues te queda bien, estamos de 8 a 5. O sea, tienes que saber qué es lo que tú ofreces como compañía para poder dárselo a conocer y pues que ya la decisión pueda quedar por parte de tanto el candidato, si sí acepta y si sí le atrae, y tanto de recursos si él es, ¿verdad?, el candidato potencial para nuestro puesto. Gracias, licenciada. Tiene Argueta pregunta, buenos días, ¿qué sucede si en los procesos de reclutamiento no se utiliza la aplicación de pruebas psicométricas, más que todo haciendo énfasis en pruebas actitudinales o de personalidad? ¿Cómo afecta esto la posibilidad de contratar un recurso funcional y eficiente y si estas pruebas actitudinales pueden sustituirse por preguntas dentro de la entrevista? Gracias, Diana. Realmente las pruebas psicométricas nos dan un parámetro. Podemos determinar cuál es el nivel del candidato y hacia dónde lo podemos llevar. Entonces, no sustituiría una prueba psicométrica por una prueba de actitud.
De personalidad realmente es ajena a una prueba, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes realizar una prueba psicométrica para validar competencias, para validar honestidad, para predecir el comportamiento, que todo esto te va a dar un parámetro para tú poder tomar una decisión. Si haces una prueba de actitud, es como cuando tú haces un assessment, ¿verdad? Solo es para evaluar, pero realmente las tres pruebas te dan un parámetro, no te dicen, mire, este sí 100, ¿verdad? ¿Qué te sugiero yo? Que tú las puedas implementar si no hay, pues, pruebas, no tienes la herramienta de pruebas psicométricas, pues efectivamente puedes trabajar con pruebas actitudinales o de personalidad, pero no podría sustituir preguntas en la entrevista de una prueba psicométrica. No sé si ahí respondí a tu pregunta correctamente. Gracias, licenciada. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuánto considera que sería el tiempo máximo que se tenga que llevar todo el proceso de selección, entrevista hasta la contratación, como para que no perdamos un candidato potencial? Buenísima pregunta, Adriana. Realmente, hoy el mercado está tan competitivo, estamos tan arraigados de que hoy empezamos 5 procesos y realmente la empresa primero que lo haga más rápido y que a mí como candidato me convenga. No hay un tiempo establecido, yo no te podría decir, mira, son 5, son 6 días o es un mes, porque realmente todas las empresas trabajan procesos distintos. Puede ser que en mi compañía hagamos un estudio socioeconómico, hagamos un polígrafo y hagamos pruebas médicas, por ejemplo, para dar ya la contratación como tal. Y solo en estos 3 procesos estamos hablando de casi 2 semanas y media, ¿verdad? Que por lo regular, digamos, mi proveedor ocupa para poder hacer los exámenes. Sumado a esto, vemos que hay un proceso de entrevistas y sí tenemos que ver cuál es la línea de entrevista. Si solo entrevista recursos humanos y el líder, o esta persona sí debe tener el aval de la gerencia general, cuando agendamos con ellos. ¿Qué es lo más importante? No tanto en la parte del tiempo, sino es el seguimiento que nosotros damos al candidato. De decirle, hola Glendy, ¿cómo estás? Mucho gusto. Todavía estamos en la fase tal del proceso. Fíjate que no hemos logrado todavía la agenda para tu tercera y final entrevista, sin embargo, continúas. Yo te agradecería que mantengamos esta comunicación. O sea, y cuando tú hagas esa relación con el candidato, pues va a ser recíproco. Puede ser que él esté participando en otros procesos, incluso le confirmen en otra posición y tenga la confianza de llamarte y decirte, mira, qué pena, fíjate que yo estaba participando contigo, pero me han confirmado de otra compañía, ¿verdad? Entonces, porque eso, la verdad es que no estamos libres de que pase, ¿verdad? Somos tan competitivos y hoy hay mucho talento joven que se está especializando, muchas formaciones académicas, o sea, la formación académica se ha disparado increíblemente y esto hace que ellos sean atractivos para otras compañías. Entonces, ¿qué es lo principal también por el lado de recursos humanos o la sugerencia? Es que tú puedas hacerle ver esto a las áreas que te están solicitando el talento, decirle, mira, el candidato que teníamos o potencial o los candidatos que estamos teniendo en curso, pues realmente están aplicando en otros procesos. ¿Tú consideras que me podrías ayudar para que vayamos agilizando? Y a medida posible es también respetar los tiempos, ¿verdad? Y respetar el proceso que está llevando nuestro candidato. Pero aquí la clave es el seguimiento y el contacto que tengas con el candidato postulado. Muchas gracias, licenciada. Jennifer Larregría pregunta, buenos días, acerca de las entrevistas de creatividad, ¿qué tipo de pruebas podríamos aplicar? Ok, acá, Jennifer, no sé si me preguntas pruebas psicométricas, me imagino, ¿verdad? Acá podríamos evaluar competencias acorde a la parte de innovación, ¿verdad? Podríamos aplicar una evaluación que se llama NIC. Esta prueba nos va a determinar qué tan creativo e innovador y cuál es el rol que cada uno de los participantes va a tomar. Porque aquí podemos determinar si este candidato siempre tiende a irse por la línea de yo participo, yo ejecuto o yo lidero,
¿verdad? Yo soy el que propongo. Entonces, esta evaluación, si estamos hablando de pruebas psicométricas o lo que la pregunta que tú me hiciste, pues podríamos aplicar una. Muchas gracias, licenciada. Óscar Alejandro Alesino Lemos pregunta, ¿qué es lo más importante o las condiciones más importantes que debemos tener para estar a cargo de una administración, gerencia de recursos humanos o gestión de talento humano? ¿Qué es lo más importante o las condiciones más importantes? Pues realmente en la gestión o administración de recursos humanos todo es importante, pero la gestión del talento humano debería de ser nuestro pilar. Ese debería de ser nuestra prioridad uno, ¿verdad? El poder desarrollarlos, el poder hacer que por medio de ellos nuestra marca empleadora se eleve, y es la parte de gestión. Gracias, licenciada. Acuba, Oficina Central, pregunta, ¿se podría vender la cultura de las empresas a candidatos de la entrevista para confirmarle el interés de sumarse al equipo? Porque a veces no nos conocen bien debido a que no somos famosos y ampliamente conocidos. Sí, efectivamente, no sé si le pondría el nombre de vender, ¿verdad? Pero justo hace unos días que hacía unas entrevistas, al final del día nosotros eso es lo que hacemos, damos a conocer quiénes somos. Y es por eso tan importante que nosotros tengamos definido cuáles son los valores que vivimos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, qué es lo que nos determina y obviamente cuál es nuestro giro de negocio, porque con eso vamos a hacer que el candidato entienda a qué va a venir, ¿verdad? Y que de cierta forma pueda empatizar con nosotros como compañía. Eso es súper importante. No le había puesto el título de vender, ¿verdad? Sino es más darnos a conocer con ellos, explicarle, y es tan importante cómo lo proyectamos nosotros, porque imagínense que yo me presento a una entrevista y le diga a mi candidato, bueno, pues mira, estas son nuestras instalaciones, a veces se va la luz, ¿verdad? Y pues nos toca que conectarnos con el celular, no sé qué piensas tú. Entonces ya desde ahí el candidato va a ser como, híjoles, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia pudiera hacer si yo le digo, mira, fíjate que dentro del edificio, pues estamos teniendo algunas remodelaciones y a causa de eso, a algunos días, pues no perdemos la energía eléctrica. Sin embargo, la compañía nos ha pagado un plan a cada uno en nuestro teléfono celular para que nos podamos conectar. Entonces, realmente, pues por ahí, ese es nuestro medio y podemos tener siempre internet. ¿Cómo lo ves? Entonces el candidato me va a decir, bueno, sí, pero si yo se lo digo ya con una cara triste y sin alternativas, muy seguramente lo voy a perder. Me va a decir, no, yo no quiero estar en esa empresa que no hay internet, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, sí determina cómo nosotros lo proyectamos hacia el candidato y cómo él nos ve, porque a través de nosotros pues ve la empresa, ¿verdad? Gracias, licenciada. Energía del Pacífico pregunta, ¿tendrá ejemplo de preguntas a realizar antes de la entrevista? Tendré ejemplos de preguntas a realizar antes de la entrevista. Ok, bueno, acá pues es por el tipo de estructuras, ¿verdad? Como les comenté, si vamos a hacer un tipo por competencias, una entrevista por competencias, tenemos que determinar qué es lo que quiero evaluar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la resolución de problemas, le voy a preguntar, si es un gerente comercial, por ejemplo, le voy a decir, bueno, me imagino que tú en la parte comercial en algún momento has tenido algún inconveniente con algún cliente. ¿Me podrías comentar algún caso? Sí, fíjese que yo atendía, no sé, al centro comercial Patito y realmente pues tuve un encontrón con la persona de compras y empieza la persona pues a relatar todo el inconveniente. Es tan importante que yo le ponga atención al caso, porque yo a ese caso le tengo que sacar preguntas. Entonces, yo quiero determinar cuál es el nivel de relaciones interpersonales que él tiene. Entonces le voy a preguntar, bueno, ¿y cuál fue tu acción con el gerente de compras? ¿Hablaste con él? ¿Qué determinaste? Entonces ahí yo ya voy a empezar a ver, no, mire, yo me molesté con él, entonces yo realmente ya no lo llamé, mejor puse a mi asistente, entonces yo ya digo, ok, empiezo a determinar cuál es su temperamento,
hasta dónde puede llegar su molestia, cómo actuaría en otros casos si llegara a pasar algo similar. Luego le digo, ok, ¿y cómo de forma general resolviste el inconveniente? Ah, pues mire, yo mandé un correo, moví esto, compré el otro, hice aquí. Entonces yo ya empiezo a ver que él sí tuvo alternativas y sí pudo resolver. Pero es importante que nosotros podamos escuchar el caso y ya conforme lo vayamos escuchando, vayamos determinando qué preguntas voy a hacer, pero previo a eso tuve que haber determinado cuáles son las competencias que quiero evaluar. Si yo quiero evaluar en un gerente comercial qué tan innovador es, le voy a decir, ¿tuviste la oportunidad en algún momento de desarrollar esta nueva marca de lapiceros? ¿Cómo lo hiciste? Ah, mire, yo tuve activaciones, yo hice esto, negocié con no sé qué. Ok, entremos a la parte de negociación. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo lo negociaste? ¿Y qué pasó en este sentido? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cuál es tu presupuesto? Y ahí voy a determinar, pero como les decía, tienen que preguntar a lo que ellos han visto, que sean reales, éticos. Gracias, licenciada. Andrés del Compare pregunta, ¿qué debemos de analizar o evaluar cuando tenemos mucha deserción en las entrevistas? Entiéndase en el día y hora asignada no llegan. ¿Qué debemos de analizar o evaluar cuando tenemos mucha deserción en la entrevista? Entiendes, en el día y la hora. Realmente lo que tenemos que evaluar es que hay algunos candidatos que no están eh, interesados en la posición y eso pasa desde un prefiltro, ¿verdad? Al final, cuando nosotros hacemos la primera llamada o el primer contacto con el candidato, debemos de dejar los puntos claros de qué es lo que estamos buscando y eso va a ser el primer gancho que tengamos con el candidato. El primer decir, aquí estamos, participé. Entonces, cuando ya el candidato ya pierde el interés en nuestra posición, de forma personal, yo sí valido porque ya no quiere continuar. ¿Qué es lo que no le está gustando? ¿Por qué no se presentó a la entrevista? Si tuvo algún inconveniente, si quiere que reagendemos. Si me dice, no, mire, fíjese que yo pensé mejor la oferta y realmente, entonces ahí empieza a salir un feedback que para mí es pues realmente importante porque ya con eso yo ya empiezo a construir. Ya empiezo a decir, bueno, sí, tengo que cambiar esto, mi prefiltro no fue tan objetivo, yo no di la información concreta, porque me ha pasado, ¿verdad? Que hemos participado en algunas entrevistas y el candidato llega a la entrevista sin ni siquiera saber a qué puesto o cuáles son las funciones, que eso lo tuvimos que haber realizado en un prefiltro. Entonces, para que busquemos que la persona esté interesada y pueda continuar en el proceso, debemos de ser claros desde el prefiltro. Desde ahí iniciamos todo el proceso. Gracias, licenciada. Jaime López pregunta, ¿qué hacen cuando el aplicante tiene buró de crédito? ¿Lo rechazan totalmente o buscan alguna solución si el aplicante tiene la experiencia necesaria para el puesto? Gracias, Jaime, por tu consulta. Realmente, pues yo te podría comentar cómo trabajamos un proceso interno, pero cada una de las empresas tiene políticas establecidas y muchas veces no se establecen porque la empresa quiera cerrar sus puertas realmente a personas que tengan un problema crediticio, sino porque muchas veces la operación o el giro de negocio lo marca, ¿verdad? Entonces, es acorde a la política de cada compañía. Y si no te podría decir si es bueno que se quede o es bueno que se descarte, porque ya queda a criterio de cada empresa. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra duda o si quiere levantar su manita, ¿verdad? Andrés del Compare tiene una consulta. Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la oportunidad que me brindan de estar acá. No sé si me escuchan bien. Sí, Andrés, sí le escuchamos. Gracias, perdón la molestia que estoy conectando en mi audio. Mi pregunta es, fíjese que yo tengo la situación que aquí en el
occidente del país, entiéndase Quiché, Sololato, todos estos lugares de acá. Es un poco difícil ese talento porque no me puedo basar en un currículum, porque muchas personas no pueden escribir, ni siquiera entonces, todas las modalidades de una situación de la ciudad no las puedo tomar acá, en el occidente, porque muchos son totalmente empíricos también en las situaciones, ¿verdad? No han tenido una experiencia en empresas, todo ha sido de parte empírica de ellos, no han tenido estudios porque los papás les han dado una situación de los trabajos técnicos. ¿Cómo consideraría usted tener este tipo de contratación con las personas cuando no se tienen esos modelos de contratación convenientes como lo tenemos nosotros en la capital, ¿verdad? De un currículum, un filtro, una situación. Porque aquí todo es totalmente empírico y tenemos que trabajar con lo que se puede decir, porque no sirve, no se sigue ese modelo tan poco a poco, ¿verdad? De la capital, ¿verdad? Sino que aquí es como pura teoría, pura práctica y cosas así. No sé qué podría decir usted sobre cómo contratar a alguien por la calidad, por la acción que tiene sin tener ese tipo de perfiles tan establecidos. No sé si lo voy a entender con mi pregunta. Sí, Andrés, lo comprendo. Mire, realmente pues he tenido oportunidad de ver algunos procesos donde no hay un descriptor del puesto porque pues por ahí iniciamos, ¿verdad? Establecido. Y lo que buscamos es validar si estos candidatos pues cumplen porque por lo general son plazas muy técnicas. Lo que yo le podría sugerir que usted aplique, ¿verdad? Porque sí o sí debe de tener una entrevista y pues con esto podría amarrar una prueba técnica como para validar que las competencias o los conocimientos y las habilidades de estos candidatos sí sean, ¿verdad? Como usted lo indicaba, puede ser que en una entrevista ellos no se desarrollen del todo o podamos preguntarles, mire, cuáles son sus habilidades y realmente no las tengan ni siquiera identificadas, ¿verdad? Pero sí es importante que usted como empresa tenga identificadas cuáles son esas habilidades que usted requiere, ¿verdad? Y ya basado en eso poder practicar una prueba técnica y decir, ah, bueno, este candidato sí cumple con esto. Por ejemplo, cuando son plazas operativas, una de las habilidades que ellos deben de tener es la habilidad manual, ¿verdad? Entonces, usted ya en un día de prueba puede determinar si él cumple con esta habilidad. ¿Qué hacemos con la parte administrativa? Que usted me decía, pues no tienen un currículum, no tienen documentación. Realmente pues aquí ya tocamos otros temas, ¿verdad, Andrés? Tocamos ya temas legales también, porque si en algún dado caso pues llegamos a tener una auditoría del Ministerio de Trabajo, pues ya tendríamos que tener un soporte en la parte de documentación. ¿Cómo avalamos que el candidato o que el colaborador está contratado legalmente, ¿verdad? ¿Dónde está su expediente? ¿En dónde nos pidió empleo? ¿En dónde nos firmó aceptado las condiciones? Entonces, es parte de ir construyendo también con ellos ya el momento que, bueno, usted vino a pedir trabajo con nosotros, realmente los requisitos son estos y usted tiene 3, 4 días para poder trabajar con esta información. Está bien si parte del puesto no requiere que usted tenga formación académica, podemos no tener formación académica, pero si usted ha trabajado, pues al menos una carta de recomendación y hacer que el candidato lo busque realmente porque quiere el trabajo, más en esta región de Occidente, porque he tenido oportunidad de trabajar ahí, he visto que lo hacen. Miren, no lo tengo, pero yo voy, yo lo consigo, yo lo solicito. Entonces, es parte también de que usted empiece o pudiera construir todo ese proceso administrativo. Ahí pues ya nos pasamos a otro tema. Si hablamos de reclutamiento y vemos toda la parte de atracción, mi sugerencia en este caso es que su atracción sea en el sitio, porque como usted bien dice, no podríamos tener una bolsa de empleo, una plataforma, porque realmente pues el alcance no va a ser el deseado, ¿verdad? No vamos a tener candidatos viendo con nuestro CompuTrabajo o tal vez nuestras redes, o posiblemente sí, porque hoy pues yo creo que a todos tienen Facebook, y podría ser que ese sea nuestro pilar o nuestra escalera para hacer marca, para como empresa darnos a conocer. Pero si no nos funciona, pues la atracción debería ser en el sitio.
Gracias, muy amable por tu respuesta. Gracias, muy amable. Para servirle, Andrés. Muchas gracias, licenciada. Y nuestra última pregunta es de Administración MOLAC 2. Cuando se programan las entrevistas, se les dice la plaza y toda la información, pero a la hora de la entrevista no se presenta, ¿cómo supero esta acción para que no me pase? En el área de recursos humanos, porque entiendo que aquí me están haciendo la pregunta del lado de un reclutador, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, o ya en nuestra habilidad, es que siempre sabemos, ¿verdad? Determinamos si el candidato sí se interesó en la posición o no se interesó. A mí en el prefiltro específicamente sí me gusta validar con el candidato qué tan atractiva es la posición. Y en mi prefiltro también consulto si el candidato está participando en otras entrevistas. Bueno, me ha pasado de que lo cito, no viene a la entrevista, ¿cómo yo puedo mejorar esto para la siguiente? Y es que me ha funcionado que previo a la entrevista los contacto. Si ellos van a venir presencial, entonces valido si no se perdió, si sí fue factible para él, encontró parqueo o qué fue lo que sucedió. Y pues ahí confirmo si el candidato se va a presentar, ¿verdad? Como les dije anteriormente, si el candidato me dice, mire, no, es que no voy a llegar, puede ser que tuvo un atraso, entonces lo reprogramo, aprovecho de una vez. Y si el candidato pues ahí puede desistir, entonces yo ya quedo entendida que él no está, le recibo el feedback y construyo ya basado en eso.